de hoy día. Así que vamos a tener un momento de oración y empezamos nuestra clase de Buenas hoy. tardes, apóstol Eduardo. ¿Cómo estamos todos? Que tanto blanco me pegó, la santidad. Sí. Está cada vez más blanco para allá. Está nevando por el sector. En la santidad, Eh, si mi barba es negra. en la santidad, sí. Mm. Yo como estoy más cerca de abajo, yo estoy más oscuro. No, aún no llego a ese nivel. No, no lo escuché. Está muteado, pastor. Sí. Mejor que no lo escuchaba, pastor. Parece que mejor. Hermanos, empecemos entonces. Abner, por favor, déjenos tu oración para que empecemos. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por este día que tú nos das, Señor amado, porque podemos disfrutar, gozar, Señor amado, de tus maravillas, Señor, porque somos testigos, Señor amado, en nuestro día a día, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, de que tu misericordia, Dios amado, se renueva día a día para nosotros, Señor, sin ser merecedores, Dios amado. Pero tú, Dios amado, a ti te ha placido, Señor amado, derramar, Dios amado, tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por todo esto, Padre. Te rogamos perdón en nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, y que, Dios amado, podamos disfrutar, Dios amado, el acercarnos a las Escrituras en este momento, Señor, el poder aprender, Dios amado, el poder comprender tu historia, Señor, la historia de tu Hijo Jesucristo, la historia que también es parte de nuestra vida, Señor, la historia que nos ha dado salvación, que nos ha dado redención, Señor. Gracias por permitir conocerte más, por acercarnos más a ti, Señor, y permítanos usted seguir aprendiendo, seguir, Dios amado, conociendo, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para que yo y cada uno de mis hermanos, Señor amado, podamos ser edificados, Señor, a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, hoy día en la clase lo que nos corresponde estudiar es de la teología del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar las doctrinas más fundamentales a la hora de entender la teología del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Quiero que quede claro esto, que eso no quiere decir que cuando hablo de teología paulina estoy hablando de una teología nueva o que Jesús no habló acerca de esto, sino que si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo va a desarrollar mucho más allá de las teologías, va a desarrollar la doctrina y sigue siendo palabra de Dios. Si solo nos achicamos a la idea de los evangelios, nos queda la Biblia muy pequeñita porque el Antiguo Testamento no habló Jesús, fueron los profetas, la iglesia la escribe el apóstol Pablo con las cartas. Así que sigue siendo teología, sigue siendo palabra de Dios, pero es Pablo quien desarrolla ciertas doctrinas, quien va a ampliar el pensamiento doctrinal de la iglesia y lo que va a hacer que va a dar una forma, un carácter de la teología. Es más o menos lo que pasó en la Reforma, ¿no? En la Reforma lo que termina pasando es que si tú vas a leer la institución de Calvino, vas a ver la sistematización de las doctrinas que ya estaban. Y ahí tú vas a encontrar mucha teología sistemática, hay mucha y muy buena que está apareciendo. Hace poco salió la dogmática reformada de Bavinck, si alguien me la quiere regalar, está en CLC con descuento el Cyber Day, así que yo lo agradecería mucho y aprobaría en el ramo de inmediato. Eh, Dogmática de Bavinck, que está en CLC, a muy buen precio. Así que ahí, o sea, aprueban el diplomado. No, ni siquiera el ramo, aprueban el diplomado. Eh, de eso me hago cargo. Como soy director, me hago cargo yo de eso. Mire, el pastor Marcelo se ve en sus lentes que está viendo ahora la página de CLC para comprarlo. Bien, hermanos, entonces vamos a ir compartir pantalla y vamos a ver un poco de las
doctrinas fundamentales, ¿no? Vamos a ver aquí esto. Bien, vamos a ver entonces las doctrinas fundamentales que el apóstol Pablo va a mostrar. Y quiero que la primera es creo que es la raíz del discurso paulino, que es la justificación. Necesito que sí que tengan sus Biblias abiertas ahí, si hay algún hermano creyente que tenga una Biblia, hermana creyente, que tenga una Biblia ahí. Vamos a ir a Romanos 5:1, por favor. Y que lo tenga, que lo pueda leer. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Leo. Por favor. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Bien, esto es importante. El apóstol Pablo, en una su forma de hacer teología va a estar marcada por la idea también de tomar elementos no religiosos que están en la cultura y que los pone en un ámbito religioso. ¿Qué quiere decir con esto? La palabra que ocupo para justificación está marcada en un ámbito judicial. No es un elemento religioso donde está acudiendo el concepto de justificación. Toma un elemento de los tribunales, de justicia, por así decirlo. Y ahí dice el apóstol Pablo que somos justificados en Cristo, ¿cierto? Esa palabra quiere decir, primero, que la justificación no es que no se reconoce el pecado. La justificación es reconozco el pecado y sobre ese reconocimiento de mi culpabilidad con respecto al pecado, hay entonces perdón y paz para con Dios. O sea, no es que no somos pecadores. La justificación no quiere decir que no somos pecadores. La justificación tiene por correr decir, si son pecadores, si somos pecadores, lo que pasa es que somos perdonados en Cristo, ¿no? Somos justificados en Cristo. Es como, siempre digo eso cuando, es como tú ibas al colegio antes, yo no sé cómo es ahora, pero cuando tú ibas al colegio antes, había una libreta de anotación, entonces tu mamá te justificaba tu inasistencia, ¿cierto? No decía, no, él no faltó, no, sí él faltó, pero faltó por esta razón, hubo una justificación a esa falta. Esto es parecido a esto. Jesús, cuando somos perdonados en la cruz, el apóstol Pablo ocupa el concepto de decir, si somos pecadores, si hay pecado, si hay maldad, si reconoce la caída, lo que pasa es que Cristo nos justifica, nos perdona, y ese perdón, fíjate que tiene que ver también con la reconciliación, nos reconcilia con el Padre, quiere decir, con el Padre estaban de alguna forma rotas las relaciones, ¿ya? Estaban rotas hasta, o sea, las relaciones estaban se mantenían siempre y cuando los sacrificios se seguían manteniendo vivos. Una vez que Cristo es muerto en la cruz y ha resucitado, la justificación se hace completa para todos nosotros. Entonces, por eso es que nosotros no hacemos más ritos. Nosotros no tenemos necesidad de nuevos ritos de sacrificio, simplemente porque Jesús cumple con eso. Y al cumplir con eso, fíjate que ahí lo que leyó el pastor Marcelo, dice que Cristo nos da paz para con Dios, nos reconcilia en ese concepto. ¿Por qué? Porque efectivamente hasta ese momento la ira de Dios cae sobre Jesús y no sobre nosotros. Entonces el apóstol yo elegí este versículo. Hay muchos versículos acerca de la justificación. Pablo va a dar claramente la idea de la justificación como algo en la que parte del reconocimiento del pecado. ¿Por qué? Recuerden que Pablo es judío, Pablo es fariseo, y Pablo tiene el concepto desde el fariseísmo de que el pecado no le afectó al mundo judío. Para ellos no son pecadores, porque ellos son judíos, el pueblo de Dios. Así que el concepto de pecado para el mundo judío era, pecado era romper con alguna ley, pecado era romper con alguna tradición.
pero el pecado no estaba en la persona. No se reconocían pecadores. Esto es muy importante en la teología judía. ¿Por qué? Porque usted va a ver que esta es, como dice, no es nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esta doctrina se va a perpetuar más adelante con esta idea de que no somos pecadores. Así que el apóstol Pablo va a desarrollar la idea de justificación con respecto a que al ser justificados reconocemos nuestra pecaminosidad y ese acto perdona y nos reconcilia con el Padre. ¿Por qué te digo que eso a lo largo de la historia va a ser muy importante? El Concilio de Trento, que es el concilio en respuesta a la Reforma, ¿no? El Concilio de Trento es ahí del 45 al 63. Este concilio es una respuesta a la Reforma. La Reforma ya está instalada, ¿no? Lutero, Calvino ya están haciendo su obra. Y Trento decide un concilio, o sea, la Iglesia Romana decide un concilio para precisamente conversar acerca de la justificación. Y ellos llegan a la conclusión de que hay que derribar la idea de Lutero, de la justificación, que es con la que más va a luchar Lutero, para poner en claro que la Iglesia, entonces, en ese cuento católico romana, dice, el pecado afectó una parte del hombre y otra parte no. Por tanto, la parte que fue afectada es la que Cristo justifica. Pero hay una parte que no fue afectada y esa depende de nosotros. Y eso está muy claro en Trento. Por eso es que incluso el bautismo de infantes en el catecismo romano es un bautismo que quita el pecado original. Ese es el concepto de católico romano. El bautismo, ya sea obviamente de niños, pero en cualquier contexto que se haga, cuando sea adulto o todo eso, lo que se quita es el pecado original. Se quita esa parte de pecado que fue la caída. Ahora queda otra parte que en la que yo tengo responsabilidad y en la que yo me puedo hacer cargo de mi pecado y alcanzo, por tanto, la salvación. Entonces, en el catecismo romano, la salvación es un acto en los que los dos ponemos de nuestra parte. Cristo pone su parte y yo pongo mi parte. Y uno puede decir, bueno, eso es lo que pasa en el catecismo romano, da lo mismo. Pero si tú ves hoy día, por ejemplo, en Arminio, la justificación también tiene ese mismo concepto. El porcentaje es menor, por así decirlo. Casi que en Trento queda 50-50, con Arminio quedaría un 90-10. ¿No? Arminio trata de decir lo menos posible. Pero esta discusión de Arminio es una explicación que tiene Pelagio con Agustín, lo que llegó el movimiento semi-pelagiano y el movimiento arminiano, que es lo que hoy día vemos en el movimiento carismático, neopentecostal y todo esto, que en general básicamente se ve en el 90% de las iglesias, ¿no? Que es esta idea de que Cristo en la justificación solo puede responder a una parte y hay otra parte que responde el hombre, que somos responsables no solo de responder ante ese llamado. Por tanto, el hombre puede en sus facultades ir en búsqueda de Dios, ir en búsqueda de la santidad, el hombre puede ir y elegir tener una opción o no con Dios. Eso es lo que se, se, se habla en el mundo evangélico en su totalidad, o su mayor cantidad de denominaciones. Las iglesias a Reforma dicen no hay justificación. O sea, la caída corrompe 100% al hombre, no existe ninguna capacidad, pero porque el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos, éramos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, un muerto, por más que le ofrezca lo que le ofrezca, nunca va a aceptar. El muerto sigue siendo muerto, ¿no? Así que no tiene forma de ir en búsqueda de ayuda, no tiene forma de ir en búsqueda de Dios, el muerto queda muerto para siempre, hasta que Dios sale a su encuentro. ¿Por qué para Pablo es tan importante hablar de la justificación? Porque Pablo va a cimentar la idea de la justificación para que en base a esta idea central, para él comience a desarrollar toda la otra doctrina. O sea, teniendo claro que Cristo es quien nos justifica,
podemos desarrollar las demás doctrinas, si no, no podemos desarrollarlas. De hecho, la misma reforma es esa la primera doctrina que se pelea. Si tú vas a ver las 95 tesis, la tesis 62, si no me equivoco, dice que la iglesia tiene el tesoro del evangelio. Y para Lutero es muy, muy fundamental entender que lo primero que debemos entender es acerca de la justificación. La justificación es la teología más importante desde la Reforma, y luego desde eso comienzan a ver todas las demás doctrinas que son igual de importantes, que son igual de maravillosas, pero todo desde qué pasó con Jesús, cuál es su labor aquí, cuál es mi condición y cuál es la condición de Cristo. Si mi condición es de pecado y de maldad, entonces necesito un justificador que sea santo. Y ese solamente lo da Jesucristo. Y desde ahí va a poder hacer sus demás doctrinas. Entonces, tomando en cuenta acerca de la justificación, es donde salta entonces el apóstol Pablo acerca de la gracia. La gracia es este regalo inmerecido, ¿no? Todos conocemos esto. La gracia es este regalo inmerecido. Eh, Ve ahí Efesios 2, 8, 9, ¿no? Eso que conocemos. Efesios 2, 8 y 9. Por favor, que lo tenga también, que lo pueda leer. ¿Lo leo? ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, muchas gracias. Por gracia sois salvos. Pablo va a también a rescatar esta idea de la gratuidad de la salvación, de lo gratis que es un regalo, pero además esto es importante, lo inmerecido del regalo. Todos nosotros cuando estamos de cumpleaños nos dan un regalo y lo aceptamos como que lo merecemos, estoy de cumpleaños, merezco mi regalo. La gracia, por el contrario, es un regalo que no te mereces. No es algo que tú merezcas este regalo. Y como no lo mereces, por eso, fíjate que el texto dice, por la fe en Cristo, obviamente, no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, Dios regala esto. ¿Por qué? Porque si fuera por ustedes, ustedes se gloriarían. Para que nadie se gloríe. Eso es la implicancia del apóstol Pablo en la gracia. Pablo va a desarrollar la idea de que la gracia inmerecida, este regalo, este don inmerecido, tiene obviamente esta idea de que nadie se gloríe en otra cosa si no sea la cruz de Cristo. Si nosotros pudiéramos alcanzar la gracia, entonces, o si la pudiéramos merecer, entonces dejaría ese regalo. Y al dejar ese regalo, entonces tiene un costo. Y entonces, si tiene un costo, nosotros podemos alcanzarlo de alguna forma. Siempre piensa en esto. En teología, en cualquier área de teología, cualquier declaración es teológica, y cualquier declaración teológica que usted haga, usted tiene una consecuencia teológica. Quiere decir, si usted dice, Dios ama a sus hijos, usted también está diciendo que Dios no ama a los que no son sus hijos. O sea, tiene hijos y hay otros que no son sus hijos. Teológicamente, además, cuando no los ama, Dios no queda al medio, sino que o Dios ama o Dios aborrece. O sea, solamente tú decir, Dios ama a sus hijos, tú estás diciendo otras cosas más. Esto pasa con la gracia. Si yo dijera que yo puedo alcanzar este regalo, ya no sería un regalo, ya no sería inmerecido, ya no sería un don de Dios, sería un acto en el que yo podía hacerme cargo y gracias a mí puedo tener este regalo. Entonces, de nuevo, ¿por qué Pablo va a enfocarse tanto a hablar acerca de la gracia? Sobre todo, piensa tú también, ¿por qué en Éfeso? ¿Por qué en Éfeso, que es la ciudad más rica del lugar? O sea, casi que pelea con Esmirna. Esmirna es rica porque es preciosa, pero Éfeso, además de ser muy, muy hermosa ciudad, además de ser muy rica,
es el centro comercial de la época. Así que es un lugar donde nada es gratis. Es un lugar donde nada es gratis y donde todos los de Éfeso pensaban que todo lo podían conseguir. Esto es muy importante cuando usted hace teología bíblica, y usted tiene que ir viendo por qué ciertos temas son tan importantes para ciertas cartas. ¿Por qué Pablo va a hablar acerca, por ejemplo, doulos, la palabra doulos, esclavo? ¿Por qué Pablo va a hablar tanto de la esclavitud en Roma? ¿Por qué Pablo va a desarrollar tanto la idea de que somos esclavos en Cristo a la iglesia de Roma? Porque en Roma es súper claro para ellos el ver la esclavitud. Porque en Roma había una esclavitud enorme. Así que para ellos comprendían muy bien lo que significaba ser esclavo. Y les chocaba mucho decir soy esclavo de Cristo. Porque usted lee la Biblia y usted va a leer siervo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Cristo. ¿Cierto? Y eso nos acomoda un poco más, ¿no? Ser siervos de Cristo. Pero el texto, la verdad es que está diciendo, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo. Pero, ¿cómo te suena? Te suena mejor siervo que esclavo, ¿no? Te suena más bonito decir, oh, soy siervo de Jesús, a decir, soy esclavo de Jesús, porque eso para ellos tiene una carga negativa. Eso es lo que nos pasa a la iglesia de Roma. ¿Por qué Pablo hablar acerca de, no sé, de la pureza en Corintios, en el lugar más impuro del mundo? ¿No? ¿Por qué Pablo va a hablar acerca de ciertas cosas en ciertas iglesias? Es porque hay ciertos elementos que, que están ahí presentes y que él los quiere combatir desde la teología. Por eso que en la ciudad más preciosa y más rica, Dios está diciendo, ¿sabes qué? La salvación es por gracia, no tienes que comprarla. No puedes ir a comprar esto. Esto tú no puedes llegar y decir, yo quiero ser salvo, ¿cuánto cuesta esto? No, no tiene un valor. Y aun cuando en una locura tuya pensaras, bueno, pero si yo voy a la cruz, si a la cruz voy yo voy a la cruz y a mí me ponen la cruz y a mí me ponen la cruz y me clavan a mí, todo eso. ¿Yo puedo pagar mi pecado? Ni uno puedes pagar. Puedes estar semanas en la cruz y no vas a pagar un pecado. Porque Cristo es el único que puede pagar los pecados porque es el Cordero perfecto, el que se puede inmolar y el que se da gratis con respecto a eso. Así que el apóstol Pablo en Efesios va a dejar claro que la salvación no es sino un regalo de Dios. Es por gracia. Lo que hace que todas las religiones, todas las teologías que en su momento existían, se caigan a pedazos porque todas te exigían algo para alcanzar el bien. Sin embargo, es la única que dice, no tienes que hacer nada. Es gracias. Es de un don de Dios. Dios te da la salvación. Destruye cualquier forma teológica, cualquier pensamiento teológico del momento. Es Dios quien da esa manifestación. Nuestro amigo y Calvino dice, siendo por naturaleza hijos de ira, no podemos aspirar a nada más que a su perdición, la justicia, por lo tanto, aquí yo justo no veo. Sí. Siendo por naturaleza hijos de ira, no podemos aspirar a nada más que a su perdición. La justicia, por tanto, que buscamos ante Dios, la encontramos únicamente por su gracia. La única forma de tener justicia y gracia es en Cristo Jesús y no en otra parte. Y eso también es muy importante la reforma, porque la reforma, recuerda que nace en el contexto de las indulgencias, ¿no? Hay muchas otras cosas, ¿ah? Pero lo que mueve a Lutero es las indulgencias. Si tú miras hacia atrás en John Hus, si tú miras hacia atrás en Wycliffe, en Pedro Baldo, todos van a estar reclamando una cosa, que la salvación es gratis, que no hay que pagar por la salvación. La indulgencia nace desde el concepto de pagar por la salvación y tú dices, no, eso no es así. Lutero se planta. Si tú lees las 95 tesis, están en internet, las puedes descargar. Tú vas a ver que las 95 tesis, Lutero no habla nunca, por ejemplo, acerca de María. Lutero no va a hablar acerca incluso del decreto del Papa, porque para Lutero, en su primera etapa, Lutero tiene como 2 o 3 etapas, ¿no? Pero la primera etapa de Lutero es una etapa en la que él dice, yo no quiero romper con Roma. Yo lo que quiero es que Roma sea transformada por la palabra. Y él incluso ingenuamente piensa que el Papa está siendo engañado y que no entiende lo que está pasando.
Después se da cuenta que el Papa está metido hasta las patas para hacer la Basílica de San Pedro. Entonces entiende que la salvación la están vendiendo. Pero la gracia es un concepto muy importante de la reforma que se recupera. La salvación es por gracia y es una cosa que es un don de Dios y no de otra cosa. También el apóstol Pablo va a tener mucha consideración con respecto a la idea de la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque para Pablo es muy importante dejar en claro estas dos cosas, estos dos elementos. Que Jesús muere, para Pablo es fundamental dejar claro que Jesús muere, como también es súper importante dejar claro que Jesús resucita. Los dos elementos, gracias. Los dos elementos tienen que estar muy claros. Si no ocurre uno, no puede pasar lo otro. O sea, si Jesús se desmayó en la cruz, no nos sirve. Jesús debe morir en la cruz. Si Jesús muere en la cruz y no resucita, tampoco nos sirve. Debe resucitar. Estos dos elementos en la predicación del apóstol Pablo son muy importantes. Mira, 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado a lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dos cosas que a mí me llaman mucha atención de esta doctrina del apóstol Pablo, que quiere dejar en claro. De nuevo, piensa que es Pablo, que es judío, que es fariseo. ¿Conforme a qué está pasando todo esto? Conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está escribiendo a las iglesias, por ejemplo, en este caso de Corintios, donde hay muchos ex judíos de religión judía, que todo lo que está pasando está en la Biblia, que todo lo que pasó con Jesús está en la Biblia. O sea, eso es muy importante porque no está inventando una nueva forma Jesús, ni está inventando una nueva forma el apóstol Pablo. Está diciendo, la muerte de Jesús estaba en las profecías. La resurrección de Jesús estaba en las profecías. Todo lo que pasó con Jesús estaba profetizado. Vean esto que es interesante si lo llevamos un poco a nuestra idea, a nuestra vida, o a nuestro tiempo, mejor dicho. Cuando la iglesia se desvía a cualquier otro movimiento, lo que la iglesia tiene que revisar es que si lo que está haciendo es bíblico o no. Si eso no es bíblico lo que está haciendo, si no está conforme a las escrituras, entonces es pecado. Muchas iglesias crecen hoy día y muchos movimientos crecen sin estar conforme a las escrituras. Y lamentablemente hoy día lamentablemente se traduce a nuestros tiempos, que el crecimiento significa bendición. Y no siempre es así. Yo doy ese ejemplo. Si tu hijo nace y empieza a crecer tu hijo, pero tú te das cuenta de que le crece solamente un brazo, tú no vas a decir, mi hijo está creciendo. Tú vas a decir, mi hijo tiene un problema, porque ¿por qué le crece un solo brazo y no el otro? Hay una dificultad ahí. El crecimiento por crecimiento no es símbolo en ningún caso de bendición. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vemos acerca de nuestra vida eclesiástica, tengamos que entender esto. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿La muerte y la resurrección de Cristo? Si es así, se está haciendo lo correcto. Tristemente, creo que desde los 90 en adelante, las iglesias se están volviendo más coaching, de decir 7 pasos para esto, 5 pasos para estos, 4 pasos para acá, y los pasos no van a servirnos. Lo que nos va a servir es pensar en Cristo. Conforme todo esto pasó, conforme a las Escrituras, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó. Esta es la fundamental predicación del apóstol Pablo. Toda su predicación se basa en estos 3 puntos, o en 2 básicamente. Cristo murió, Cristo resucitó. Y ahí está el centro de la discusión paulina.
Y esto es muy importante para la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea debe recuperar la predicación primitiva. Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó para darte vida. Eso es lo que más debiera existir en la vida cristiana. Ah, si tú lees un sermón de Charles Spurgeon, eh, en el 90% de los sermones de Spurgeon van acerca de eso. Cristo murió, Cristo resucitó. Este es el centro del Evangelio. Y eso el apóstol Pablo lo tiene tan claro que lo vaya adelante sin ningún problema, va a llevar adelante esta predicación. Hermanos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? ¿No? Pastor, ¿me escucha? Sí, no sé. Sí. Sí, sí, te escucho. Yo tengo una consulta Sí, con sí. respecto a un versículo que siempre me da vuelta, que es Judas 4. Ya, lo puede leer porque. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Cuando habla ahí de que habían sido destinados para esta condenación, ¿se refiere que fueron destinados para ser condenados o se refiere que fueron destinados para este trabajo de hacer, de preparar esta o de enseñar esta falsa enseñanza, de negar al Señor? Que básicamente al final vendría siendo lo mismo, porque si lo niegan, están condenados, pero me llama mucho la atención ese versículo. ¿Te respondo o te respondiste? Es que no sé si dice eso o no, po, Sí, sí. porque es muy fuerte para uno, es como de la enseñanza que uno tiene de Dios, po. Es como Ya, sí. chocante un poco. El apóstol Pablo va a tomar esta idea, que después la toma Agustín, después la toma Calvino. Y Calvino creo que es el que mejor la desarrolla de todos. La doble predestinación, que es simplemente esto. Hay predestinados para la salvación y hay predestinados para la condenación. Hay una clave que tú dijiste que es muy importante, que eso nos da terror y eso no lo entendemos. Porque ¿por qué Dios predestina para perdición? No tengo ni la menor idea, pero la Biblia es muy clara con respecto. Y te doy un ejemplo más claro: a Esaú. A Jacob amó y a Esaú, ¿qué le dijo? Lo aborreció. Una traducción más correcta incluso diría, y lo odió, porque están en términos de amor y odio. Entonces, pero dice que ambos estaban donde en el vientre de la madre. Y uno fue escogido para salvación y otro fue escogido para perdición. El apóstol Pablo también va a desarrollar esa idea de la doble predestinación, de que existen personas elegidas. Judas era elegido para qué? Judas fue elegido para condenación. Judas fue el hijo de la perdición. Estos hermanos, los mismos, son elegidos para condenación. El gran problema ahí, y ahí ese es el gran problema, primero, que nos suena muy duro, nos suena como, o sea, nosotros porque nuestra mente, en nuestra mente, tendemos a pensar en Dios, que solo Dios ama, ¿no? Nosotros no tenemos esta idea de Dios aborrece, lo que leyó el pastor Marcelo en Romanos. Traigo paz. ¿Por qué? Porque Dios estaba irado con nosotros. De hecho, la ira de Dios cae en la cruz en Jesús, no cae en nosotros. Gracias a Dios no cae en nosotros. Pero la ira debía caer la ira y alguien debía pagarlo. Cristo tuvo que pagarlo. Entonces, el caso aquí de Judas, este texto de Judas, efectivamente hay algunos, es lo mismo que Jesús dice acerca del trigo y la cizaña. Si se hace ese paralelo. Hay gente que va a entrar en la iglesia, que va a engañar a la iglesia, que va a liderar la iglesia y que va a llevar a perdición a la iglesia. Pero siempre va a haber un remanente fiel que va a resistir frente a eso. De alguna forma, Dios nos ha llamado a nosotros a hacer resistir a esas grandes herejías.
No nos somos mejores ni somos así lo mejor que pasa en el mundo, pero hemos sido llamados a resistir a esta condenación. Hay impíos que van a estar ahí, hay impíos que van a hacer como libertinaje de la gracia, claro, efectivamente. Piensa tú que muchos van a decir, por ejemplo, les cuento a los demás hermanos que en nuestra iglesia el domingo ordenamos presbíteros y diáconos. Abner fue ordenado presbítero. Y leímos el texto de Timoteo y dice que no se ha dado al vino, ¿cierto? Uno de los requisitos es que no se ha dado al vino. Incluso los diáconos dice que no se ha dado al mucho vino. Parece que agrega la palabra mucho ahí los diáconos. Dice que tú no puedes tomar, no, dice que tú puedes tomar, pero que no sea dado, que no te controles finalmente eso. Alguien puede decir, la Biblia no me prohíbe tomar, así que yo voy a tomar como loco, total, soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiero, nueva criatura, puedo tomar y hacer lo que yo quiero porque ya Cristo me perdonó, lo que conoce como el hipercalvinismo, ¿no? Si hago lo que quiero, total, soy pecador y todo, pero Cristo ya murió por mí, no hay ningún problema, sigamos haciendo lo que queramos hacer. Eso es una clara muestra de que no eres cristiano, ¿no? Porque si haces lo que quieres, quiere decir que no has sido regenerado. Entonces, claro, como tú bien dices, hay un choque cuando tú no escuchas la palabra. Chuta, la doble predestinación es complicada porque hay personas que fueron elegidas para que no se salvaran, para que se pierdan. Y sigue siendo culpa de ellos, sigue siendo responsabilidad de ellos. De ahí sí que ya no me aventuro más, porque yo creo que aventurarme más sería caer hay un riesgo de caer en una hipótesis que a lo mejor no puede ser bíblica. Pero sí, claramente Dios hace esta doble cosas en la Biblia. Hay hijos de Dios, hijos de perdición. De hecho, apartado cero, al tiro le doy la palabra. Todos los que les gustan las teorías conspirativas, cuando dice que los hijos, en Génesis, cuando dice que los hijos de los hombres y los hijos de Dios se juntaron, las teorías cooperativas son muy divertidas, pero el texto es un poco más fácil. Los hijos de Dios son los que eran creyentes, por así decirlo, y los hijos de los hombres son los que no eran creyentes, nomás. No era tan difícil eso. Pastor Marcelo. Sí, a nosotros también nos sorprendió, nosotros tuvimos un estudio hace un tiempo atrás acerca de la doctrina de la doble predestinación o doctrina de la reprobación, ¿cierto? Y Sí, Calvino, lo que tú decías, Pastor Eduardo, incluso no le gusta el término. En- Él dice que es una doctrina terrible. No recuerdo las palabras exactas, pero que está, y que está para infundir terror claro. justamente al incrédulo. No, no al creyente, sino que está para infundir terror al incrédulo. Y esto es, Dios tiene absolutamente el control de todas las cosas y Él es soberano. Entonces eso también echa por tierra esto en el arminianismo, la posibilidad de que seas tú, en alguna medida, un término que no lo leí, sino que digo yo, como casi coautor de tu salvación. Cristo te salva, pero ahora depende de ti, ¿cierto? Depende de Sí. ti nomás si mantienes tu salvación o no. Y prácticamente ahí llegamos al punto de las obras. Pero ahí me fui para otro lado. Ya, pero no, solamente quería hacer ese comentario respecto a Calvino. Sí, sí, de hecho, también gracias, pastor, otro teólogo, por ejemplo, que no le gustaba y que lo reconocía que estaba, era John Stott. John Stott decía, llegó a pensar eh, que después lo malinterpretaron a John Stott, al pobre John Stott lo malinterpretaron. Él dijo que a él le gustaría pensar en la aniquilación total del hombre. Quiere decir, los creyentes se van al cielo con el Señor y los que no son creyentes son aniquilados para que el infierno no existiera. Pero era como un deseo de él, así como, sé lo terrible que hace el infierno. Entonces después dijeron como que no, John Stott está a favor y contra el infierno. No, John Stott nunca dijo eso. John Stott lo que decía es que es muy terrible, esto es lo que decía este pastor, es muy terrible pensar en el infierno y creo que por eso que él anhela esto, así, pucha, mejor sería la aniquilación total del hombre para que no sufrieran eternamente, porque además eso es un sufrimiento eterno. Eso. Ahí, Abner, quedó bien, ¿no? Abner. Sí, pastor. Sí. Gracias, gracias. Entonces, la muerte y la resurrección como un elemento que estaba en las escrituras.
y siempre tiene que estar con respecto a eso. Vamos a la nueva creación. También el apóstol Pablo va a hablar acerca de la nueva creación. Y la nueva creación va a ser desde dos puntos de vista. O sea, sí, de dos puntos de vista. Segunda de Corintios 5:17, por favor. Segunda de Corintios 5:17. ¿La leo? ¿No? Por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias. De nuevo, recuerden, Pablo escribiendo a Corintios, la ciudad más cosmopolita y la ciudad donde hay los miembros de la iglesia son muy, muy diversos. Y donde el mismo es alguien que su pasado no es muy bueno, ¿no? Entonces Pablo va a decir que en la nueva creación, y se refiere a la persona, todo comienza de nuevo. O sea, es una nueva creación. No es que, no es que físicamente seamos nuevos, sino que esa persona hoy día, sus anhelos, sus deseos, sus pasiones son cambiadas por la obra de Cristo. Entonces, la nueva criatura no tiene que ver con ser ahora yo no hago esto, ahora yo no hago esto otro. Sí, hay cambios de vida y ahí usted puede escuchar a los hermanos que están en iglesias o que vienen de iglesias evangélicas y pentecostales, las más clásicas, están llenas de testimonios de hombres que fueron transformados del alcoholismo, de delincuencia. Interesantemente, por ejemplo, la iglesia, no sé si esto lo vieron con Isaac, pero la iglesia pentecostal en Chile es súper criolla, en el sentido de que es una iglesia de Chile, o sea, de verdad, tiene raíces chilenas, sí, porque las iglesias presbiterianas, anglicanas, luteranas, metodistas, todas vienen con tradiciones antiguas, con tradiciones de Europa. Yo ocupo la toga, ocupo la camisa clerical, son elementos que no son tradicionales de Chile. Sin embargo, la iglesia pentecostal en Chile es súper criolla, y en eso de ser criollo, fue una iglesia que además trabajó, digo trabajó porque no sé la realidad hoy día, pero trabajó fuertemente en los sectores populares. Ahí es donde trabajó el evangelicalismo pentecostal. Y ahí creció, y creció fuertemente. Y iglesias, yo me acuerdo cerca de donde yo vivía en Sierra Bella con Frank, en Santiago Centro, y ahí en iglesias gigantes, y en los conventillos donde había muchas personas que habían sido alcohólicas y todo eso, habían sido cambiadas sus vidas, y hoy día tú lo veas con su Biblia y predicando fuertemente el Evangelio y en los puntos, ¿no? Los puntos se llaman. En los puntos predicando, en los puntos yendo siempre, o sea, hombres apasionados por la predicación. Uh, y eran personas que tienen testimonio fuerte de haber sido algo que ahora ya no son. Pero que básicamente, eh, eso es muy importante, pero lo que básicamente pasa es que en la nueva creación el apóstol Pablo dice esto, que la nueva criatura es aquel que ya anhela, desea, ama lo que Dios ama. El regenerado es alguien que cambió sus pasiones, cambió sus deseos por la obra de Cristo. Por eso, cuando caemos en pecado y cuando caemos en tentaciones, es cuando nuestra pasión es incorrecta, cuando nuestra pasión es cosas distintas. Fíjate que siempre nos pasa eso. Conversaba con un hermano muy querido y le decía, ¿qué es en qué se parece el texto de la caída entre Adán y Eva y el texto de David cuando cae? En que ambos, tanto Adán y Eva como el rey David, se enfrentan ante algo que aparentemente no es malo. El fruto era deseable y le iba a dar conocimiento del bien y el mal. ¿Qué tiene de malo eso? Que tengamos conocimiento del bien y del mal. Seréis como Dios. Si tú lo piensas, no está haciendo nada tan loco, nada tan irracional. David, cuando ve a esa mujer, David podía tener todas las mujeres que él quería, ser el rey. No sabía que era casada, así que podía hacerlo.
Pero en ambos pasajes, el centro es que ambos cambian su pasión por Dios por, por las cosas, por las cosas materiales, por así decirlo. En nuestra lucha como nuevos hombres, como nuevas mujeres, como nueva criatura, es que nuestra pasión siempre debe estar en la obra de Dios. Siempre debe estar en Dios. Cuando nuestra pasión sale de ahí, es donde empiezan las crisis y donde comienzan los grandes problemas. Es por eso que el apóstol Pablo también incluye en esta nueva creación la redención cultural, como un espacio en que todo es redimible, todo espacio es redimible, todo espacio en el que nosotros estamos se debe de redimir con la palabra de Dios, con la predicación. Si ustedes pueden ir tan en Google, parece, o en YouTube, no me acuerdo, eh, las últimas imágenes del pastor Sproul son muy viejitos, está en una silla de ruedas, está con tanque de oxígeno y está entregando tratados. ¿Y dónde están entregando tratados? Está entregando tratados afuera de la clínica de abortos. Y ahí está entregando tratados a las personas que están entrando y saliendo. Todo espacio redimible. Esto siempre lo voy a decir. Todo espacio redimible porque todo espacio es de Dios. Así que para el apóstol Pablo, la nueva creación también tiene este espacio de redención multicultural. Todas las funciones todo puede ser redimible, todo puede ser guiado de una forma distinta. También una teología que Pablo va a desarrollar, nosotros vamos a estudiar mucho más específicamente el Espíritu Santo en el próximo año, pero hoy día quiero ver dos cosas con ustedes acerca de esto. Gálatas 5, 22 y 23, por favor. Que lo tengan, lo pueden leer, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Yo lo puedo leer, pastor. Gracias. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, hermana. Hay muchas funciones del Espíritu Santo y yo solo voy a tocar dos hoy día solamente. Cuando estudiamos neumatología vamos a estudiar mucho más el Espíritu Santo. Pero primero recuerden esto, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento hace habitación en las personas, lo que no pasa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente visitaba o al sacerdote o al profeta, pero no hacía parte de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se transformaba en una visión federal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre ellos y les hablaba o estaba con ellos. En el caso del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo dice que ha sido derramado ahí en Hechos sobre los creyentes y hace habitación y son sellados los creyentes por el Espíritu Santo. En esta función, que es nueva, que no es algo que conocían el mundo religioso, no es algo que anhelaba el mundo religioso. De hecho, salvo lo que vemos en el rey David en el Salmo cuando dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu, no vemos una relación tan fuerte con el Espíritu Santo o tan deseable porque no lo conocían básicamente. Pero aquí el Espíritu Santo hace sobre nosotros, habita en nosotros y somos sellados por el medio del Espíritu Santo. Pero mira, tiene una función. Y ahí dice el texto que habla acerca del fruto. Y si te fijas ahí en el texto, dice el fruto del Espíritu. No habla acerca de los frutos. No habla acerca de los frutos. Habla acerca de un fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un solo fruto que tiene todo eso. Entonces, por eso nosotros no podríamos decir, ok, yo de los del Espíritu tengo bondad y fe. Templanza muy poca, no tengo amor, no tengo paz, pero tengo dos o tres y busco estos dos o tres, ¿no? Todos los cristianos
debe existir todos estos, porque existe un solo fruto que tiene estas nuevas implicancias, por así decirlo. Estas ideas que están ahí presentes, pero son todas frutos del Espíritu. Así que hay un solo fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas ellas deben estar en el carácter cristiano. Ninguno puede decir, no, yo no tengo esto. No, yo no tengo templanza. Tienes que tener, porque el Espíritu Santo te da templanza. Tienes que tener mansedumbre, porque el Espíritu Santo te da mansedumbre. Y así, con todos ellos. Eso es una parte fundamental también de la vida cristiana. Juan 16, perdón. Juan 16, del 8 al 13. Juan 16, del 8 al 13. Acá lo tengo, pastor, si me permite. Gracias. Sí, sí, sí. Juan 16, del 8 al 13 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo haré saber. Todavía un poco y no me veréis. Perdón, hasta ahí nomás. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Sí, 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 está bien. Sí, perdón. Está bien. Gracias. No hay problema, hermano. Sí. Mira esto. Este texto es para predicar una serie de sermones, pero como yo lo tengo que predicar luego, así que no voy a avanzar mucho de eso, pero mira, yo os daré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La promesa es de un consolador, que es el Espíritu Santo, que no te mostrará tu nuevo trabajo, que no te mostrará quién va a ser tu esposo ni tu esposa, que no te va a mostrar qué ropa ponerte, que no te va a mostrar si haces o no haces una compra. El Espíritu Santo no está para eso. El Espíritu Santo está para convencerte de tu pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo. Esto es súper, súper importante, porque la mayor ¿cómo se dice? Lo más desvirtuado del evangelicalismo es la teología del Espíritu Santo, porque es una doctrina, primero, que se le ha sacado la deidad. No, es un sentir, no, no es un sentir, es Dios. Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y que sea la tercera significa que sea la menos importante. Significa que tiene lo que se llama en una economía, una distribución de la teología distinta, de su función distinta. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, Dios trino, no es un sentir, no es algo, no. El Espíritu Santo tiene una función, y su función no es decirte cosas lindas, su función es decirte que eres pecador, tiene que llevarte a toda justicia y juicio. Fíjate qué cosa interesante la labor del Espíritu Santo. Y es, desde mi punto de vista, la doctrina más menos valorada y más usada. Es como, no sé, tú has escuchado cosas, ¿no? El Espíritu Santo me encuentra la ropa cuando yo tengo perdida y digo, Espíritu, búscame mi reloj, y el Espíritu Santo busca mi reloj. Esas cosas se predican. El Espíritu Santo tiene que darme mis millones, y estas cosas se dicen.
Nada más lejos de la realidad bíblica. El Espíritu Santo tiene una labor. Y fíjate qué cosa interesante. A mí siempre me llama mucha atención que Jesús lo llame consolador. Porque pienso esto, y esto sí que es pura herejía mía, esto es pura idea mía. Yo creo que lo llama de consolador, porque cuando somos encontrados por Cristo, el reconocer nuestro pecado es muy doloroso, porque es reconocernos que somos inútiles, es reconocernos que sí somos culpables, es reconocernos nuestra maldad y nuestra culpabilidad de pecado. Y el Espíritu Santo consuela nuestros corazones para decirnos sí. No para decirnos no, sino decirnos sí, es verdad todo eso. Todo eso es verdad. Pero Cristo murió por ti y te perdonó. Eso es la linda labor del Espíritu Santo. No es decirte si te tienes que casar con alguien o no. Ese es el problema tuyo. No le eches la culpa al Espíritu Santo. Si te equivocaste, lo siento. Pero ya Dios no está para niñerías. El Espíritu Santo no está para cosas banales. El Espíritu Santo te va a mostrar tu pecado, tu maldad. Pero además te va a decir, Cristo murió por tus pecados. Que en Cristo hay perdón. Fíjate qué labor maravillosa del Espíritu Santo. Por eso creo que se revela como consolador. Porque trae paz a nuestros corazones. Dice, oh, sí, está bien. Es verdad todo lo malo que soy, pero también gracias porque soy salvo. Gracias porque todo ese pecado fue pagado en la cruz. Vamos a estudiar el próximo año acerca del Espíritu Santo y vamos a estudiar mucho más profundamente esto. Pero Pablo va a poner gran énfasis, y un énfasis muy hermoso, muy realista del Espíritu Santo. Y de hecho creo que lo transforma aún más en persona, porque muchas veces nosotros pensamos que como ese espíritu es como algo volátil, ¿no? Como que algo que, eh, no sé, ¿se acuerdan cuando temblaba en un culto y decían, ay, la presencia de Dios porque está temblando? Se está temblando nomás, ¿no? No banalicemos la obra del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, y de hecho, también el mundo reformado tuvo ahí su desliz, en que también banalizó. Karl Barth lo hizo muy mal en ese sentido. Pero los demás han hecho esto, entender que es persona con una función, consolarnos, porque nos convence de nuestro pecado, pero también nos muestra que tenemos un Salvador que es Jesucristo. Y voy a seguir porque si no vamos a terminar predicando acerca de eso. Por último, la unidad de la iglesia. Veía Efesios 4, del 3 al 4. Efesios 4, versículo 3 y 4, lo voy a leer yo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo va a hacer mucho énfasis en su doctrina al llamado de la unidad. Usted va a ver todas las cartas del apóstol Pablo y va a llamar a la unidad. Porque es muy difícil la unidad, porque es muy compleja la unidad, porque en la unidad hay mucha renuncia. Fíjate que Pablo va a hablar acerca del cuerpo, ¿no? No todos somos esto, no todos somos aquellos. Fíjate cómo empieza Primera de Corintios. ¿Cómo empieza Primera de Corintios? Algunos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros que son de Apolos, otros que son de Jesucristo. La discusión era de qué líder eras. Esa era la discusión. Y lo más curioso es que ponen a Jesús como un líder más, ¿no? Ni siquiera como el líder más importante, sino que Pedro, Apolos y Pablo y él son iguales los cuatro. Y la iglesia tiene que elegir entre cuatro líderes. Y no es así. Entonces, fíjate que, bueno, además, tienen que pensar que la primera carta de Corintios que sostenemos es la segunda carta de Corintios. Corintios son 5 cartas que se conocen. No están registradas las otras, porque se perdieron. Pero por las citas a las cartas se da cuenta de eso. La primera carta de Corintios que tú tienes en tu Biblia es la segunda carta de Corintios. Y la segunda de Corintios es la tercera de Corintios. La primera, la cuarta y lo que parece que fue una respuesta del apóstol Pablo, o sea, de la iglesia a Pablo, se perdieron. Entonces no se conocen.
No se sabe qué pasó con esas cartas, igual que con la carta de la Odisea. Pablo habla acerca de la carta de la Odisea y no se encuentra esa carta, no sabemos dónde está esa carta. Pero hay una discusión en la iglesia de Corintios. ¿Quién es el verdadero líder de la iglesia? Y Pablo dice, paren, es Jesús. Jesús es el líder de la iglesia. Y Pablo va a llamar a la unidad a que sea un cuerpo. No todos somos esto, no todos aquellos, pero todos tenemos una función, todos somos uno. En Efesios, de nuevo, todos somos uno. La unidad de la iglesia es muy importante para el crecimiento de la obra del Señor. De nuevo, no para que sea mejor iglesia o más grande, sino para que cumpla fielmente su llamado. Pablo tiene énfasis no en que sea grande la iglesia, sino que la iglesia cumpla con su vocación, cumpla con su llamado. Esa es la responsabilidad del apóstol Pablo y de todos los apóstoles, que la iglesia sea fiel. Entonces, esto es muy interesante. La iglesia primitiva tiene un énfasis en el crecimiento no de cantidad de personas, tiene un interés del crecimiento, del desarrollo de la iglesia y la fidelidad, que sea una iglesia fiel. Eso es lo que está buscando. Y para eso, la unidad de la iglesia debe ser una sola iglesia, de buscar la unidad, de buscar que la iglesia, que la comunidad esté unida en sus diferencias, en sus diversidad, sea una sola iglesia que ame y cuide la obra del Señor. Bien, hermanos. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Algún reclamo? ¿No? Pastor, tengo una pregunta. Dígame, dígame. Con respecto al Espíritu Santo, yo eh, conocí a una persona que decía que el Espíritu Santo le hablaba muchísimo y, por ejemplo, ella iba al supermercado y de pronto dice que escuchaba que la voz del Espíritu Santo le decía, ¿sabes? Allá la persona que está en la caja tanto, anda a orar por ella. Y ella se dirigía a esta persona que estaba en la caja y, y efectivamente cuando le indicaba cuál era su problema, su aflicción, era real, era absolutamente real, cuenta ella. Entonces, ella siempre tuvo como esa facilidad de orar y siempre decía que era guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué opina usted Hay, al hay respecto? un, hay un don que es el don de discernimiento. Que el problema, ¿sabes cuál es? Que yo no siento que yo creo lo que su amiga vivió. Y creo que puede pasar porque el don de discernimiento es espiritual. Uno puede discernir espiritualmente lo que alguien está pasando, o si alguien está mal, si alguien está triste. El problema ha sido la manipulación de ese concepto. Entonces, es como que yo me acerque a Elías y le diga a Elías, mira Elías, Dios me mostró una cosa muy grande para ti, que no es tu físico. Dios me mostró que, que no sé, puedo inventarle cualquier cosa. Y puedo apuntarle, porque además no le voy a decir nada concreto, le voy a decir, Dios tiene algo grande para ti, que puede ser cualquier cosa nomás, ¿no? O Dios tiene preparado una misión específica para ti. Fíjate que nunca te van a decir algo específico, siempre te van a decir cosas súper etéreas, porque no hay forma de hacer eso. Entonces yo creo que Dios sigue obrando desde ese punto de vista. Pero, por ejemplo, el mismo Elías, que no sé para qué lo nombré, porque agarra vuelo, me pone caso si los dones cesaron. En los cesacionistas, yo soy cesacionista, creo que los dones que cesaron son lenguas y profecías. Esos dones cesaron, porque el cesacionismo no significa que no creamos en los dones, estaríamos perdidos, creemos en los dones, obviamente. Lo que no creemos es en los dones espectaculares como el don de lengua y la profecía. Yo creo que esos dones se acabaron. Pero, por ejemplo, sanidad sigue obrando. Por algo oramos por los enfermos. Que alguien tenga el don de sanidad y que alguien vaya y toque y sane a alguien, parece muy difícil. Pero
que Dios obra en personas y los sana, hermanos, podríamos estar toda la noche aquí conversando de cada uno de ustedes tiene testimonio acerca de eso. De que Dios sanó a tu familia, a tu mamá, a tu hijo, a tu marido, a tu esposa. Podríamos hablar toda la noche acerca respecto de eso. Dios sigue obrando milagrosamente, por supuesto que sí. Y Dios puede poner en el corazón de alguien que yo te voy a, mira, eso bueno, está grabado, pero igual, te voy a contar un testimonio. Un primo mío, muy cercano a mí, se intentó suicidar. Y todo el mundo lo estaba buscando por todas partes. Y nadie sabía dónde estaba. Y yo de repente estaba en la casa, todos desesperados buscándolo, porque sabíamos que se había intentado suicidar, pero no sabía dónde estábamos. Y yo entendí en la oración que él estaba en un lugar. Y dije, está ahí, vamos para allá. Y me miraron como, está enfermo, no está ahí. Y estaba ahí. Lo encontré tal cual donde yo estaba orando y Dios me mostró tal cual donde él estaba. Y de la forma en que él estaba. Y lo salvamos. Y Dios lo salvó. Hoy día es miembro de una, miembro de una iglesia y es presbítero en una iglesia. Yo no sé cómo pasó eso, no tengo ni idea. Pero sé que Dios puede seguir haciendo esas cosas, ¿entienden? El tema es que, cuál es nuestro problema? Es que hay tanta gente que manipula, hay tanta gente que ridiculiza el Espíritu Santo que a nosotros nos cuesta creer, porque hay tanto chanta por el mundo hablando cosas que no corresponden, que a uno le cuesta, po. Si ese es el problema. Si al final estoy igual que como, cuando yo siempre digo, puedo decirte, hermano, Dios te va a prosperar. Claro que puedo decirte eso, porque Dios va a prosperar tus caminos. Pero eso no significa que crea la teología de la prosperidad. Pero no puedo decir eso porque si digo eso, decir, la teología de la prosperidad. No, no la teología de la prosperidad. Es decirte, ¿sabes qué? Dios prosperar tu camino y eso ni siquiera puede ser económicamente, puede ser que te da tu vida de oración. Tenga más tiempo para orar, más tiempo para leer la Biblia. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo sigue obrando de esa manera, sigue mostrando de esa manera. El cesacionismo no cree en que no existan los dones. Lo que no creemos es que específicamente los dones de lenguas y de profecías no corren. Ahora, porque la Biblia dice que cuando venga lo perfecto, y lo perfecto son las escrituras. Eso, no sé si quedó, quedó claro. Sí, pastor, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Así de fácil. Yo termino muy cansado después de esto, hermano. Usted no se imagina lo cansado que termino. Muy Pero, ¿hay buena alguna otra la pregunta? clase, ¿Un pastor. comentario? Ah, buena Gracias, la pastor. clase, pastor. Gracias, pastor. Aunque está ahí con una imagen de Franco, ¿no? Atrás. Uno en Pastor, español es el cóndor de Franco. pastor, Dígame. Sí, por favor. con el tema de la profecía, yo creo que también ahí muchas veces hay como harto desconocimiento, porque ya el anunciar lo que está escrito en el Evangelio también es labor del profeta, o sea, el transmitir el mensaje de Dios. A veces tenemos como el concepto de profecía de anunciar cosas futuras con respecto a algo. Mm, Entonces, yo pensaba también que si existiera la profecía, tendríamos que mantener aún el canon bíblico abierto, o sea, todavía no se podría cerrar el canon si Dios tuviera que seguir exactamente. revelando cosas. Entonces, pero, Exactamente. pero Este es todo un yo, punto muy importante. claro, Es un punto muy importante y que no se toma en cuenta que si existieran hoy día las profecías, el canon tiene que estar abierto. Y podría haber primera de Abner y segunda de Abner. ya está Macabeo ya. Porque eres profeta. Está- eh, ya ahí caemos muchos, ¿no? Pero, pero es que de verdad, podría haber primera de Abner y segunda de Abner, porque si eres profeta y mandas una carta y el canon está abierto, tendría que ir a un concilio para recibir tu carta y ponerla en el canon, porque vas a estar diciendo cosas futuras. Y Nosotros, lo claro, otro, los pastores tenemos el rol profético, pero somos profetas porque anunciamos el Evangelio de Cristo, pero no somos profetas porque decimos va a llover mañana. claro, Menos en porque este país que no sabe además lo que va a pasar.
Hay una frase que a lo mejor usted sabe de quién es, que dice, si un profeta habla, tiene que hablar conforme a la Biblia, a lo que está escrito. Y si habla conforme a lo que está escrito, entonces no es necesario que hable. O No es sea, no es algo. necesario que traiga algo nuevo porque ya tiene que traer algo que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, entonces Sí. es pues, Creo que es de Edwards. Entonces se la pelean entre Edwards y Martin Lloyd Jones, creo, esa frase. No me acuerdo de los dos. Claro, que si el profeta trae algo nuevo, no sirve para nada. Y si trae algo que está en la Biblia, ¿para qué sirve? Pues si está en la Biblia. Es lo que pasa con los dos de lengua, ¿no? Cuando alguien dice, Dios demanda más santidad. No necesito lengua para eso. Necesito leer la Biblia y sé que es santidad. O, o no sé, Dios quiere que su pueblo se humille. 70 versículos acerca de eso. Sí, si no trae, y si algo nuevo, puta, por eso si tú te fijas en las teologías nuevas, en las iglesias neopentecostales, cuando dicen hay un nuevo rema, hay un nuevo mover, hay un nuevo esto, no son cosas bíblicas. Nunca se van a hacer en la Biblia, porque no tienen nada nuevo. ¿Para qué es lo maravilloso de la Biblia? Que la Biblia sigue siendo nueva siempre. Como decía Lutero, la Biblia no es eh, anticuada, la Biblia es eterna. La palabra de Dios es eterna. Así que, o sea, el pastor Marcelo y yo hemos predicado, no sé, en Juan 3:16. Vamos a predicar ahí. Pero ¿cuántos sermones hay de Juan 3:16? Millones de sermones en Juan 3:16. Si yo tengo que predicar el domingo en Juan, Juan se ha predicado millones de veces. Entonces, yo no voy a descubrir nada nuevo en el sermón. Yo no voy a... Y eso es para los predicadores, eso es maravilloso. Darse cuenta de que ellos cuando van a predicar no tienen que descubrir la rueda ya está. Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Y eso es recordar la senda antigua, como dice la palabra, ¿no? Recuerde la senda antigua. Eso es lo que hay que hacer. Para descubrir la rueda, que otro la descubra. Pero se dan cuenta que ya está descubierto y una lata descubrir algo que ya está descubierto. Eso, hermanos. ¿Está todo bien? Bien, yo voy a dejar una tarea para la próxima semana. La voy a escribir también en el grupo para que sepan. Y es que lean el Evangelio de Juan, no las epístolas, sino que el Evangelio de Juan, y descubran, no la rueda, sino que descubran, o desde su interpretación, esto es lo importante, yo quiero hacer su interpretación, cuál es el mensaje más importante del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que Juan más va a destacar de la misión de Jesucristo? ¿Ya? Yo igual lo voy a escribir en el grupo para que los que no están ahora puedan después hacer su tarea. Para el próximo martes, ¿ya? Ahí dejo el correo, dejo todo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Cuál es la doctrina más importante desde su criterio en el Evangelio de Juan? Usted lea el Evangelio completo de Juan y vea cuál es el texto más, o cuál es la doctrina más importante que se revela y la manda a, usted sabe, no más de 2 hojas, ¿ya? Yo voy a mandar las instrucciones, pero no más de 2 hojas. ¿Ya? ¿Todo bien, hermanos? ¿Hermanas? Oremos al Señor entonces. Sí. Hermana Jesita, ¿puede orar usted, por favor? No, no puede orar. Ah, no puede hablar. Ah, el pastor Marcelo está feliz. El sueño de todo hombre. Eh, A mi esposa podría darle eso. Voy a voy a orar yo entonces, ¿ya? Sí, pastor Marcelo, sí. Después le respondo yo. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por poder compartir con mis hermanos y compartir de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra. Y como siempre te pedimos, Señor, queremos ser hacedores de ella, Señor. Queremos hacer tu voluntad, cumplir con tu voluntad, para que tu nombre sea reconocido y exaltado en todo lugar. Te damos toda la gloria, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Queridos, que Dios les bendiga mucho.